de esta RCP pueda empezar a grabarlo para que Sí, todos los que no puedan entrar o estén de turno lo puedan ver después. perfecto, no hay problema. Y le ponemos el Ya, título de nuevo para que lo graben. ¿Ok? súper. Vamos a hablar entonces de enfermedades Hirschsprung y obviamente desde mi mirada, que es una mirada mínimamente invasiva, porque creo de que hay un aporte en esto, pero la verdad que más que todo vamos a hablar de enfermedades Hirschsprung en general. Y este caballero, que es el doctor Hirschsprung, hijo de unos tabacaleros, vendían tabaco a sus papás, fue el primero que describió un par de casos en los cuales él nota que había una zona estrecha, distal del intestino y una zona dilatada. Ellos en un comienzo llegaban a pensar de que la zona enferma era la zona dilatada. Y como ustedes muy bien saben, es una entidad que se da más en hombres que en mujeres y que afecta uno cada 4.000, 5.000 recién nacidos vivos y que tiene mortalidad. Mortalidad que ha sido conocida como principal causa el megacolon congénito, niños que nacen y que a los pocos días de pronto con un abdomen distendido presentaban un shock séptico y fallecían. Y por supuesto que esta enfermedad puede presentarse también en otras edades. Eh, la enfermedad Hirschsprung, al tener un trastorno de la inervación del segmento distal que ya vamos a detallar, tiene una traducción clínica, radiológica, también manométrica e histológica. Ahora bien, si nosotros consideramos esto, vamos a tener una traducción en virtud de lo que le ocurre a la mayoría de los niños. La mayoría de los niños, el 80%, tienen compromiso del ano, del recto y el inicio del sigmoide recto, rectos sigmoides. El 80% de los Hirschsprung son rectos sigmoideos. ¿Okay? ¿Por qué se produce el Hirschsprung? El Hirschsprung se produce por una alteración de la migración de las células nerviosas que van a poblar normalmente el intestino. Esta migración comienza en la notocorda, ¿cierto? En el embrión chiquitito, en la parte más caudal, y va bajando por el tubo intestinal primitivo. Acá hay un esquema, y la migración ocurre de cefálico a caudal, hacia abajo, pero también las células van migrando desde la periferia hacia el interior. ¿Okay? Van avanzando y van bajando. Esto se concreta en general después de la tercera semana, ya es posible observar la llegada de células a la parte baja del intestino grueso. Ahora bien, eso todo lo sabemos, estamos con cirujanos. Múltiples cirugías en los últimos 100 años se diseñaron para resolver este problema. ¿Cómo hacer para eliminar el segmento enfermo y bajar intestino sano? Y la verdad es que ustedes ven aquí en este esquema aparece la cirugía de Swenson, la cirugía de Soave, la cirugía de Duhamel, y hay otras tantas más. En su gran mayoría, estos pacientes requerían colostomías, porque las anastomosis coloanales o ileoanales eran complejas, tenían complicaciones, y a mí me correspondió ver este tipo de cirugías de Soave, formalmente, o otras parecidas en donde incluso se dejaba un segmento de intestino asomado por el ano, hasta que esto verdaderamente casi se podría y se caía, y había que entrar a resecarlo un tiempo después. Así eran las cirugías. Y esto era lo que hacíamos. Este es un paciente que tiene un Hirschsprung, que tenía una colostomía, que se hacían en cualquier parte, vean, se preconizaban, todo el mundo tenía un estilo para hacer una colostomía. Algunos decían que había que hacerlas en el flanco izquierdo, otros en el ángulo esplénico, otros en el ángulo hepático. Al final nadie se ponía de acuerdo y cada uno hacía la colostomía donde quería. Y aquí ustedes ven, este es el segmento gangliónico, que está estudiado en un estudio preoperatorio, y estamos haciendo esto, que se ve muy limpio, ¿no? Para la foto, pero que en definitiva, esto era lo que le pasaba a estos niños. Quedaban de verdad con un abdomen cartográfico, lleno de cicatrices, para arriba, para abajo, colostomías. Este es un niñito que recuerdo hace muchos años me llegó, que estuvo colostomizado, vean el porte del niño, no recuerdo, 14 años, desde recién nacido, y se perdió. Impresionante, ¿no? Y la verdad que se había perdido este niño, y bueno, y estas colostomías dan problemas como todas las colostomías, eso no ocurre solo en los Hirschsprung. Pero este era el escenario, y lo vivimos aquí, y lo seguimos viviendo,
porque no se maneja bien el diagnóstico, no se manejan bien las complicaciones y no se manejan las alternativas terapéuticas que hoy en día disponemos. El año 80, un doctor filipino, que es el doctor Henry So, él se le ocurrió, en virtud de esto mismo que nos pasó aquí a nosotros, decía, bueno, si le dejo una colostomía a este niñito no va a volver nunca más. Así que mejor esta colostomía se la voy a poner en el ano. Y él comenzó a hacer descensos en un tiempo. En vez de hacer la colostomía en el ano, en el abdomen, la empezó a hacer conceptualmente en el ano, utilizando las mismas técnicas, básicamente, ¿no? Con anastomosis ilio o coloanales. Eso fue el año 80. Pero la verdad que no fue hasta el año 95 en que esta idea de comenzar a hacer descensos en un tiempo penetró más, porque venía de la mano de la posibilidad de operar a estos niños sin incisiones. Y es así como el doctor Georgeson, que se ve aquí en la foto, describe el descenso laparoscópico en un tiempo de los niñitos con Hirschsprung. ¿Okay? Aquí ustedes ven un diagrama a mano alzada en el cual él propone eliminar este segmento, ¿cierto? Y dejar un manguito chiquitito reproduciendo la técnica de suave. Suave lo que hacía, ¿sí? ¿Alguien habló? Suave lo que hacía, si alguien, podemos abrir los micrófonos si gustan, si están en silencio o cuando quieran hablar, ábranlo, el micrófono, ¿les parece? Están bloqueados, sí, pero ahora doctor, están tienen desbloqueados. la... Doctor, está la opción tienen de la... levantar la mano. Es que yo Sí. no lo estoy viendo, pero yo prefiero que mantengan sus micrófonos en silencio y cuando quieran hablar me interrumpen, ¿ya? Y vamos conversando. Como el formato del conversatorio previo, que si hay alguien que quiere interrumpir, lo que sea, abre el micrófono y pregunta. Y después lo cierra, exacto. Y Vamos después lo al tiro, cierra, por favor. eso. Ya estamos todos con el micrófono cerrado, pero lo pueden abrir. Entonces este doctor, un genio para mí, de verdad que yo creo que de lo mejor, de los mejores cirujanos pediatras, un genio, diseña una técnica y él entiende que puede hacer lo mismo que estaba descrito por abdomen, que era resecar el intestino grueso desde arriba, él lo hace desde abajo, eliminando y comenzando aquí, en la mucosa. ¿Ok? Nosotros comenzamos rápidamente a hacer esta técnica, algunos años después, el año 98, hicimos nuestro primer paciente, y en esa oportunidad usamos la técnica de Swenson, ¿ya? Que en el fondo es una anastomosis anal, casi coloanal. Ya vamos a hablar de eso. Y ese mismo año, el doctor de la Torre hace la misma técnica del doctor Georgeson, que había descrito algunos años atrás, y él no usa cirugía mínimamente invasiva, es decir, él no secciona los vasos por dentro y se tira literalmente a hacer la mucosectomía y a llevarse el trozo de intestino a través del ano sin una disección previa. Y publica su técnica, y esto es lo que se llamó descenso transanal o operación de la Torre, que no es otra cosa que la misma cirugía del doctor Georgeson, pero sin la disección laparoscópica previa. Y entonces, en definitiva, tenemos dos cirugías, lo que decía el doctor Georgeson, que él liberaba previamente, por aquí por los lados, hasta aquí abajo, ¿cierto? Y él comenzaba por aquí por la mucosectomía. El doctor de la Torre decía, no, yo comienzo por aquí abajo, avanzo bien arriba, y cuando estoy bien arriba, se me va a dar vuelta lo que está dentro del abdomen. Esos eran los principios quirúrgicos. Ahora bien, ambas cirugías, y todas las cirugías, deben cumplir con ciertas condiciones. Una, y es natural que así sea, debe eliminarse el segmento agangliónico, obvio. Yo agregaría que hay que eliminar el segmento enfermo, que no necesariamente es el segmento agangliónico, sino que también es el segmento que está por encima. Un segmento generalmente dilatado, hipoperistáltico, de paredes gruesas, que no se va a recuperar. Yo recuerdo que al comienzo yo pensaba que eso naturalmente se llamaba zona de transición, y le siguen llamando y le seguimos llamando por la sensación de que eso en algún momento iba a mejorar, pero en mi experiencia eso no mejora. Y la verdad que
A mi juicio, eso debe ser resecado. Y ya les voy a explicar cómo hacemos para resecarlo. Es fundamental preservar la continencia. Vamos a trabajar en el ano, y si no somos cuidadosos en el manejo de las estructuras anales, vamos a rajar, vamos a desgarrar y el niño puede quedar incontinente. Y si somos muy agresivos en la disección de la cara anterior del recto, podemos dañar la inervación vesical. ¿Ok? Y ya les decía, es fundamental para que esto funcione, descender colon sano. Pero no solo sano desde el punto de vista histológico, sino que sano desde el punto funcional. Y nosotros sabemos que los colon que funcionan bien son aquel colon de características normales, no solo microscópicas, sino que también, ojalá, macroscópicas. Entonces, a mí en general siempre me gusta enfrentar los problemas quirúrgicos o entender las técnicas quirúrgicas desde esta perspectiva, operando, previniendo las complicaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista del preoperatorio, lo básico es que no se nos pase el diagnóstico. Tenemos que estar atentos al diagnóstico de Hirschsprung. Y si vemos un recién nacido que está como este, distendido, que vomita, ¿qué decir si tiene un hermanito por ahí que tuvo lo mismo? ¿Ya? Que no eliminó meconio y que eventualmente, ¿cierto?, tiene fiebre y vomita y se ve feo, bueno, este niñito puede tener una enfermedad de Hirschsprung y no se nos debe olvidar. Todos sabemos que la apendicitis del recién nacido se asocia a enfermedad de Hirschsprung, pero no todas las apendicitis del recién nacido son enfermedad de Hirschsprung. Es bueno aclararlo, ¿ya? Y también los niñitos con Hirschsprung pueden, en algún momento, determinar una enterocolitis con perforación única. Aquí quiero detenerme un segundo, porque yo estoy de acuerdo con las anastomosis primarias por perforación única en el intestino. Estoy de acuerdo. Pero siempre y cuando ese colon haya funcionado. ¿Me explico? Yo, si entro un niñito pequeño y veo una perforación única de intestino, y ese niño viene 2, 3 semanas teniendo deposiciones espontáneas, sin dificultad, yo puede que a ese niño lo anastomose primariamente. Pero si ese colon no ha funcionado nunca, yo voy a ileostomizar. ¿Ok? Porque el riesgo es alto. Las anastomosis primarias en estos niñitos sin colon probado son peligrosas. Se abre. Lo primero que tiene que ser un cirujano, cuando se enfrenta a un niño con distensión abdominal es usar una sonda y sondear el recto. Primero vamos a evaluar en un recién nacido si el niño tiene ano, si el niño tiene una malformación anorrectal. Vamos a introducir la sonda, vamos a hacer un pequeño lavado con un poquito de suero y vamos a ver si se moviliza meconio, el aspecto del meconio, y en algunas oportunidades no sale nada de meconio. Y la sonda queda como atrapada dentro del ano. Esa es la primera señal que a ustedes les dice que es probable que adentro haya algo pegote. Cuando la sonda como que se atrapa un poquito, insistan un poquito en el lavado y si tienen experiencia y cuentan con alguna solución de contraste hidrosoluble, pueden usarla. Lo ideal es que si el niño está en condiciones puedan bajar a rayos y hacer un estudio contrastado, radiológico, seriado, mirando ahí cómo avanza el medio de contraste. Pero si no, se puede hacer perfectamente en la cunita del recién nacido y es impresionante cómo eso entrega muchísima información. Sondeo, salida de meconio o tapones meconiales, y esto, también quiero ser categórico, es responsabilidad del médico. No sirve que ustedes vayan y le digan a la enfermera a cargo, a la matrona a cargo, le digan, señorita, hagan un sondeo, por favor, pónganle una sondita. Eso no sirve. Esto lo tienen que hacer ustedes, deben aprenderlo a hacer ustedes. He visto perforaciones rectales por sonda, mal puesta, excesivamente agresivo, y es un gesto que debe ser hecho con cuidado. Da muchos dividendos, pero debe ser hecho con cuidado. Aquí tengo un ejemplo de una mamá que le insistía a su doctor que el niñito estaba un poquito distendido. Y la verdad es que, claro, imagínense este abdomen, esto no es normal. ¿Okay? Esto no es normal. Este niño está en la casa. Y esta foto se la mandó a su pediatra y el pediatra le dijo que estaba un poquitito distendido. ¿Ok? La verdad que este niño presentó fiebre, ingresó mal, ingresó con una colitis. Y bueno, este niñito pudimos manejarlo en base a sondeos.
Vamos a hablar un poquito de eso. Como ya les digo, en el recién nacido y en el lactante pueden llegar a constituirse en una emergencia, y si el paciente está muy distendido, los sondeos rectales no son capaces de descomprimir al niño y el niño sigue distendido, no nos va a quedar otra alternativa que eventualmente hacer una laparotomía. Esta es una cirugía antigua, esta foto debe tener unos 15 años. Yo ya nunca más hice laparotomías medias, o sea, transversas. Todas mis laparotomías son laparotomías medianas, ¿ok? Entonces, la laparotomía es un elemento que salva a estos niñitos en la medida de que el manejo médico no resulte. Y no resulta dependiendo de muchas cosas, por supuesto. Si ustedes no pueden estar sondeándolo como corresponde, el tratamiento médico puede no resultar. Sería triste que por ese motivo colostomicemos a un niño o ileostomicemos a un niño, que es lo que a mi juicio hoy en día procede toda vez que nos enfrentamos a un niñito que hay que operar con un diagnóstico presuntivo de enfermedad de Hirschsprung. Vuelvo a repetir, una ileostomía, a mi juicio, en la fosa ilíaca derecha es lo que procede en este grupo de pacientes. En los niños mayores, el diagnóstico a veces es más lento, más difícil, se pueden presentar como una simple constipación que cuesta tratar, con distensiones abdominales, las mamás sin querer los manejan con frutas, con verduras, le hacen algunos enemas de cuando en cuando, pero de pronto también, al igual que el recién nacido, pueden distenderse bruscamente y llegar con un cuadro infeccioso de origen enteral y puede incluso ser fatal. Las colitis tóxicas, los megacolon tóxicos, son extraordinariamente agresivos. En 48 horas pueden matar a un niño si no llegamos a tiempo. Aquí vemos radiografías de preescolares que han llegado a un servicio de urgencia y que alertan de que de base puede haber una enfermedad de Hirschsprung. Son imágenes bastante características, son imágenes en donde se ven algunas asas de intestino delgado en el centro y algunas 2 o 3 grandes burbujas, acá hay más imágenes, grandes burbujas con niveles bajo la línea del ombligo, llamo yo, ¿ya? Cuando uno ve este tipo de imagen en la foto de pie, o este tipo de imágenes en la foto acostada, que son básicamente lo mismo, uno debe sospechar eventualmente una enfermedad de Hirschsprung o una alteración, una anomalía en el recto. Y hay diagnósticos diferenciales, por supuesto que los hay. Vean ustedes, acá hay un niño que ingresa con este fecaloma, servicio de urgencia. Todos estos son pacientes preescolares o escolares. Con estas imágenes llegan y tú los ves cómo puede el niño estar así. Y elimina cierto grado de posiciones y la mamá incluso te dice, doctor, no lo traje porque estaba con diarrea. Efectivamente, algunos de estos pacientes, no todos, tienen un escurrimiento de una deposición como arena en forma permanente, es arenosa. Y la primera aproximación que a mí me gusta hacer en este grupo de pacientes es, cuando los tenemos estabilizados, es un estudio radiológico. Ya decía de que aquí hay una traducción clínica que hemos revisado, distensión abdominal, vómitos, a veces fiebre, a veces escurrimiento, pero no todos. Pero cuando ya tenemos la sospecha de una enfermedad de Hirschsprung, de un niño que no tiene deposiciones y que tiene antecedentes de recién nacido, como son la falta de eliminación temprana del meconio, la sospecha está, ¿no? Y vamos a hacer un estudio radiológico. A mí me gusta hacer un enema con bario, un estudio contrastado con bario, o con solución hidrosoluble, de preferencia cada vez más la hacemos con solución hidrosoluble. En esto, en algunos centros todavía les gusta hacerlo con bario. Nosotros en el recién nacido lo hacemos de rutina con hidrosoluble, ¿ya? Y la razón fundamental es porque nos permite, además de ser un estudio diagnóstico, puede ser terapéutico, vaciando un meconio ligoso, como se puede ver en algunos síndromes de espesamiento meconiano. Aquí tenemos diversos estudios, no siempre tenemos una imagen muy bonita, a veces hay imágenes más o menos especuladas. Vean aquí, no sé si en la imagen la señal logra mostrar una imagen dentada. Esto habla de inflamación de la mucosa, mucosas con severa inflamación, con colitis, mucosas peluconas, como con rizos, ¿no? Que claramente hablan de inflamación. Y aquí tenemos distintos Hirschsprung con distintas zonas de transición
algunas más categóricas que otras. Este es un clásico Hirschsprung recto sigmoideo, clásico, con una gran zona de dilatación proximal a la zona de transición. Y esta es una típica imagen de un Hirschsprung pancolónico. Vean ustedes todo el Hirschsprung, todo el intestino desfuncionalizado, y si nosotros seguimos aquí, este es el ilion, se ve mi mouse, que va aquí, 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 y de pronto se empieza a distender. O sea, aquí la zona de transición está en el intestino delgado. Un Hirschsprung pancolónico con compromiso del ilion distal. Ojo, algunos pacientes, ustedes pueden pensar que es un Hirschsprung porque eliminó meconio tardíamente, porque tuvo un cuadro abdominal de distensión, pero ojo que algunos de estos pacientes puede ser una estenosis postenterocolitis y deben plantearlo siempre que tengan un niño que se distiende, que tuvo antecedentes perinatales de enterocolitis y que se comporta como un Hirschsprung. Eso es una estenosis postenterocolitis hasta no demostrar lo contrario. Y como estamos hablando de diagnóstico diferencial, no puedo dejar de mencionar en este momento la colitis alérgica, la alergia a la proteína de leche de vaca, como un simulador, un tremendo simulador de enfermedad de Hirschsprung. Cada vez más son los niños que tienen un comportamiento clínico y radiológico que simula y asemeja una enfermedad de Hirschsprung. Ya les decía yo que el manejo inicial de estos pacientes es el lavado, una sonda, esto es responsabilidad del cirujano, vamos haciendo lavaditos, y muchos de estos pacientes logramos hacer que tengan deposiciones y los podemos mantener así incluso días, semanas. Les voy a contar de que al comienzo de los pacientes que operábamos por vía mínimamente invasiva, en el mundo entero, me atrevo a decir, comenzó una carrera de por quién operaba más rápido y al niño más pequeño. Y entonces, claro, los colegas contaban de que habían operado un Hirschsprung a los 4 días de vida y otros a los 7 días de vida. Y la verdad de que nosotros también caímos en ese juego un poco y operamos niñitos a la semana, pero no tiene mucho sentido si nosotros tenemos un niño que está bien, que con este aseo colónico evacúa sin ninguna dificultad, lo tenemos con sondeos o lavados cada 8 horas. De esa manera podemos, primero, hacer biopsias que sean satisfactorias. Las biopsias de los recién nacidos a veces cuesta interpretar, sobre todo si son niños pequeños. Podemos hacer buenas biopsias, el niño puede ganar peso y definitivamente, si nosotros logramos aguantar un niño 1 mes o 2 meses con lavado, la verdad de que la cirugía se hace mucho más placentera que operar a un niñito recién nacido de 3 kilos versus operar a un niñito de 4,5 kilos o 5 kilos incluso. Aquí les voy a mostrar un video en donde me llega un niño muy distendido que no respondió a lavados durante todo el día, no respondió, el niño estaba muy delicado, muy inestable, así que lo hidratamos, vean, lo hidratamos, le pasamos antibióticos y lo llevé a quirófano, porque estaba en un hospital un fin de semana en donde no habían rayos, y en quirófano le hizo un estudio contrastado, no tengo aquí la imagen, pero que mostró claramente una zona de menor calibre con una zona de transición. Y vean ustedes aquí, una de las utilidades de la cirugía laparoscópica fue que yo entré y definí dónde íbamos a hacer la ileostomía. ¿Okay? Aquí les quiero hacer un par de comentarios. Yo podría haber hecho, ahí estoy haciendo la ileostomía, ¿no? Yo aquí podría haber hecho solo biopsias, pero hay que tener mucho cuidado, porque hacer biopsias en un niño que está con translocación bacteriana, con un intestino inflamado, y que además tenemos la sospecha de un Hirschsprung, existe biopsia del colon, lo que llamamos un mapeo. Existe la posibilidad real que esas biopsias se abran por distensión y no está indicado. Hay niños que han fallecido por un mapeo sin desfuncionalización. Distinto es si yo desfuncionalizo, hago una buena ileostomía y quiero en ese momento hacer un mapeo. Eso es factible y está más aceptado. Pero la verdad de que están poniendo en peligro a un niño que ustedes mapean porque piensan que tiene un Hirschsprung y quieren después operarlo y no desfuncionalizan.
Si lo hacen, deben estar muy atentos. Yo no lo hago. No me agrada mapear a un niño en esas condiciones, digo, urgente, descompensado, febril, muy distendido. Distinto es si un niño lo tienes con toalé colónica y lo logras estabilizar, no hay mayor distensión y entras en forma electiva a hacer tus biopsias. La manometría no rectal, que es un excelente instrumento para muchas cosas, les quiero comentar de que en recién nacidos la manometría no rectal funciona. Durante muchos años hicimos manometría no rectal. Aquí hay un niñito que se le está haciendo la manometría no rectal. Deja ver si es correcto. Sí, va a correr. Pero se puede hacer. Y aquí se ve un registro. Vean ustedes cómo funciona esto. Esto es lo que se conoce como el reflejo anal inhibitorio. Yo estimulo, le meto aire en el recto y el ano se abre. Parece magia y el ano empieza a recuperar. Esto es lo que hace la manometría. ¿Ya? Durante muchísimos años, casi 20 años, hice manometrías anorrectales y les puedo dar fe de que es una excelente alternativa si es que uno tiene controlado que se trata de un buen examen, que ha localizado, como en este caso el esfínter anal interno, que tiene este patrón característico sinusoidal. Yo en el paciente que me muestren, si yo tengo este patrón y tiene esta respuesta frente a un estímulo, este niño, con 2 de estas, yo descarto el Hirschsprung. Ahora bien, ¿por qué lo descarto? Porque la verdad que para que se produzca este reflejo, la única posibilidad, estas son sondas en el ano, ya les mostré recién aquí, son 2 sonditas en el ano, aquí ven, puestas aquí o con una sonda de manometría. La única posibilidad para que se produzca ese reflujo es que existan células gangliónicas presentes. Vamos metiéndonos con el diagnóstico. Ahora bien, si no tenemos una respuesta refleja o no tenemos una manometría, necesariamente nos vamos a ver forzados a ir a buscar las células gangliónicas. ¿De acuerdo? O sea, frente a la ausencia de poder hacer manometría, frente a una manometría dudosa o que no les da confianza, o definitivamente para confirmar un diagnóstico de Hirschsprung, se debe hacer biopsias. La manometría no es para hacer diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. La manometría es para descartar Hirschsprung. Yo con esta manometría descarto Hirschsprung, no hago diagnóstico de Hirschsprung. Y estas son las 2 formas para hacer diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Una es la biopsia por succión, con esta pistolita, que se llama de Noble, que tiene un dispositivo con un hoyito y por dentro tiene un bisturí. Y esta es una biopsia de pared total, en donde yo así la hago, pongo un espéculo y a 3 centímetros más o menos pongo un punto y saco acá un trozo de mucosa y muscular en la cara posterior del ano recto. Estas tienen que ser biopsias de pared total, no nos sirven biopsias mucosas. Y esta biopsia, para que sea una buena biopsia, la construcción tiene que tener mucosa y submucosa. Aquí estamos haciendo un procedimiento para que ustedes vean. Está la pistolita, he marcado ahí 3, 4, 5 centímetros. Se hace con el niño despierto, veladito, un poquito de vaselina. Introducimos 3, 4 centímetros y succionamos y disparamos. ¿Ok? Vean ustedes ahí, se sale, se saca. Para que esto ocurra, el bisturí debe estar bien hecho, debe estar bien bueno, la pistola debe estar bien mantenida, pero uno logra, vean ustedes ahí, un trocito más que satisfactorio de mucosa. ¿Ok? Ahí se ve, y si usted, yo no sé cuál es la calidad de la imagen de la transmisión, pero aquí en el centro hay una imagen blanca que es la submucosa y lo más rosadito es la mucosa. Esta es una buena biopsia por succión y mide entre 2 y 3 milímetros habitualmente. Una muy Doctor, buena biopsia por succión. ¿Sí? consulta, este es un procedimiento que se hace despierto con el niño, pero ¿es ambulatorio o se queda un día en observación por sospecha Absolutamente de... ambulatorio. Ok, tasa Absolutamente ambulatorio. de sangrado post-examen? He tenido solo una vez sangrado en un paciente que tenía un trasplante de médula y estaban planteando un rechazo de injerto contra huésped y fui a hacer una biopsia rectal y tenía plaquetas bajas. Es la única vez que tuve un sangrado que me obligó a entrar después a poner un punto.
pero después nunca más. Efectivamente, después el niño elimina un poquito de posiciones con un par de coágulos pequeños, pero no más que eso. Nunca he tenido de varias decenas de esto, ¿ok? Porque además cada paciente le hago 2 o 3 muestras, así que hay que multiplicar cada paciente por 2 o por 3, ¿ya? Y no se ve sangrado, gracias a Dios, ni tampoco infección. Obviamente a todos los padres les advierto de la posibilidad de sangrado de infección y tienen claro qué hacer en caso de que lo presenten, que es volver. Doctor, ¿y hasta qué edad ocupan las biopsias por succión? Es una buena pregunta. En general, las biopsias por succión funcionan súper bien en los niños pequeños y en los niños más grandes va dejando de ser muy útil. ¿Por qué? Porque el recto va creciendo y meter un instrumento que funciona por succión cuesta que se succione la mucosa. Y para eso hay un par de trucos. Yo pongo mi dedo y oriento la pistola, que es blanda, hacia un lado de la mucosa y oriento incluso el orificio de modo tal que me toque la mucosa. Ahora, para eso también necesitas que el recto del paciente esté vacío, porque si está lleno de deposiciones no vas a nunca lograr hacer el vacío que se necesita. Ahora bien, si es un Hirschsprung clásico, larguito, en donde no hay caca, generalmente vas a poder tomar una buena biopsia. Te cuesta hacer más biopsias cuando el niño no tiene Hirschsprung, porque el recto está dilatado hasta abajo y caes en una cavidad en que no puedes generar vacío. ¿Se entiende? Gracias. Doctor, preguntan por el chat ¿Ya? si tiene casos de muestra insatisfactoria para hacer el diagnóstico por succión. Sí, por supuesto. Si la pistola está mala, si el bisturí está malo, o el chupón no fue lo suficiente y te llevaste solo mucosa, sin su mucosa, vas a tener una muestra insatisfactoria. Lo lamentable es que la mayoría de los patólogos, puede ser una infidencia, o la mitad, voy a decir la mitad de los patólogos, te dicen Hirschsprung. Y eso te dicen, Hirschsprung. ¿Por qué? Porque no hay células nerviosas. Y uno dice, va, es un Hirschsprung. Pero ahí un primer error, ¿no? Ahí hay un primer gran error, porque ese paciente puede ser normal, y lo que ocurre es que no estamos tomando una muestra de la submucosa. Ya les voy a mostrar algo al respecto, unas imágenes bien bonitas que son del mismo Luis de la Torre que habló hoy, que probablemente habló de este tema, que le encanta hablar de lo bueno y lo malo de la biopsia. Pero aquí vemos claramente lo que es normal, ¿cierto? Aquí se ven las células ganglionares, esos puntitos moraditos, y aquí se ve un tronco nervioso grueso. Estas cosas normalmente los troncos son así, chiquititos, unos filetitos, y aquí se ve un tronco grueso. Y si nosotros los miramos en más detalle, estos troncos son gruesos, son arremolinados, y en más detalle, si los lográramos mirar, estos troncos muchas veces uno logra ver que estas se meten hacia arriba, traspasan, esto que está aquí rosado intenso, la lámina propia, traspasan la lámina propia, son muy agresivos, son muy desagradables los troncos, y se meten por todas partes, ¿ya? Yo siempre lo homologo a esto, ¿ya? Porque es como que le faltara agua a las raíces nerviosas, y se meten por todos lados, ¿ya? Con esto no se van a olvidar nunca, porque el diagnóstico de Hirschsprung se debe hacer en base a las dos cosas. El diagnóstico de Hirschsprung se debe hacer en base a la ausencia de células ganglionares y a la presencia de troncos que crecen, se arremolinan e invaden. Tú cuando ves eso, puedes hablar de Hirschsprung. Si no lo ves, abstente, investiga. ¿Ok? Porque lo que está ocurriendo en estos casos es que al no haber células nerviosas, estos troncos nerviosos crecen, se distribuyen e invaden por todas partes y cruzan y atraviesan la lámina propia, y miren, se puede reconocer hasta veces dentro de la mucosa. Troncos nerviosos invasores. ¿Ok? Jefe, Ahora ¿puedo bien, decir algo? todo lo que quieran. O sea, puede haber Hirschsprung sin hipertrofia de tronco y es solamente en un caso. Sí, los Hirschsprung pancolónicos bilateral te Sí. comparten manitos que eso pasó, sí. Sí. Eso puede ocurrir. Lo que pasa es que en esas circunstancias se produce un desastre de la inervación tan grande que las células, ni los troncos llegan abajo, ¿de acuerdo? O sea, ni los troncos nerviosos llegan hasta abajo. Sí, sí, yo lo he visto en un par de gemelos que tenían un Hirschsprung pancolónico y que nos costó mucho hacer el diagnóstico, y en esa oportunidad el diagnóstico fue manométrico, porque le repetí las manometrías 20 veces y me convencí que tenían Hirschsprung, aun cuando no tenían troncos nerviosos. Ahora, eso sí, en ese tiempo no teníamos las inmunohistoquímicas que hay ahora. Probablemente hoy en día, con una buena muestra histoquímica y con una muestra de pared total, en ese caso hubiésemos salvado la situación. Yo creo que hoy en día eso es más difícil.
que se nos pase eso y ya sabemos en lo que Mari Carmen, porque le reconocí la voz, está planteando, y Mari Carmen sabe muy bien de esto, ¿ya? Así que por eso es. ¿Lo Ahora, puedo interrumpir un segundito? todo lo que Ya. quieran, y como les digo, si no damos con el tiempo, hacemos una segunda sesión, así que no hay Con drama. respecto a la biopsia por punción que estaba hablando, quería saber si toma 3 y a cuánta diferencia toma entre cada una Bueno, de ellas. esos son detalles. Va a depender de la edad del niño, ¿ya? Y de lo convencido o no que tenga un Hirschsprung. Porque si yo veo que el niño me está haciendo deposiciones mucosas, que el niño está distendido, que tiene la boca llena de eritema y que yo creo que tiene una alergia, probablemente a ese niño le haga una o dos. Porque la gracia de la biopsia por succión es que no solo me permite, una buena biopsia no solo me muestra las células ganglionares y los troncos de la submucosa, sino que también es capaz de mostrarme la cantidad de eosinófilos, soy capaz de hacer diagnóstico de colitis alérgica, ¿ya? Y ahí hay un buen punto. Entonces a veces yo hago la biopsia con un doble objetivo, para inclinar la balanza de un lado y otro. Entonces ahí generalmente hago una biopsia a 2,5 y a 3,54. ¿De acuerdo? En los niños pequeños generalmente lo hago en 2,5 y 4. Y en los niños más grandes generalmente hago 2 o 3, entre 2 y 3, a los 3 y a los 5. Más o menos. ¿De acuerdo? O 2 o 3 biopsias. Trato de hacer al menos siempre 2 biopsias. 2 biopsias. A los 2 a 3, 4 a 5. Y en la otra, 2, 3 y 5. Y otra cosa que volviendo un poquito atrás de lo que habló de la manometría, que usted dijo que lo haría, que en el fondo lo hacía a cualquier edad, ¿lo puede hacer desde un recién nacido? Sí, pero se necesita que alguien sepa. Lógica del esfínter. 100%. Sí. Ya. 100%. Te van a decir 20 personas que no. Sí, Lo que por ocurre eso es que se han ido llenando. Te voy a explicar la situación. Te voy a explicar eso. Lo que ocurre es lo siguiente. Ya que me estás haciendo la pregunta, mira. Para poder hacerlo en recién nacido, y me voy a ir deteniendo, yo le dije que me voy a detener en todo. Para hacer en recién nacido, estos son lactantes y recién nacidos. Yo utilizaba sondas, vean ustedes, sin balón. ¿De acuerdo? Sí. Estos equipos, que eran los que usábamos antes, que eran unos equipos suecos fantásticos que estaban en todo el mundo, esa empresa quebró, la compró Medtronic y después quebró. Y la verdad de que hoy en día todas estas manometrías que funcionaban con columna hidrostática, se ve la agüita, han sido reemplazadas por manómetros de estado sólido. Y esos tienen un diámetro que supera los 5 milímetros. Entonces, meterle un elemento de 5 milímetros a un recién nacido de 3 kilos, que además en su punta tiene un balón que hay que inflar, la verdad es que la lectura es tan artificiosa que efectivamente yo no me atrevería a decir si ese examen está entregando la información. Ahora, en mi experiencia personal, cuando nosotros lográbamos usar sonditas que miden, estas eran sondas número 5, ¿de acuerdo? Imagínate, o sea, estábamos ocupando poquito espacio y distendíamos solo con aire, créeme que lográbamos tener respuestas manométricas satisfactorias y tengo decenas de registros de eso. O sea, yo te diría, un recién nacido es capaz de entregar respuestas reflejas inhibitorias. Que seamos capaces de medirlas, yo estoy contigo. Hoy en día es difícil porque los equipos no están diseñados para recién nacidos. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias. Voy a avanzar. Doc, yo tengo ¿Sí? una consulta. Si usted hace la biopsia a los 2 centímetros, por ejemplo, de los 5, ¿qué pasa con los Hirschsprung ultracortos? El Hirschsprung ultracorto no existe. ¿De acuerdo? No existe porque la definición de Hirschsprung es ausencia de células ganglionares. O sea, no sé si me explico. Y los Hirschsprung ultracortos, los Hirschsprung ultracortos tienen células ganglionares. O sea, estoy jugando un poco con las palabras, no sé si me explico. O sea, hablar de un Hirschsprung con células ganglionares es lo que es un Hirschsprung ultracorto. Entonces, al final, se les llama a estos niños como acalasias miogénicas o Hirschsprung ultracorto, que son niños que se comportan como un Hirschsprung, pero las biopsias están normales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, manométricamente, esos niños, mira, ahí estoy procesando la muestra. Manométricamente, los niños que llamamos Hirschsprung ultracorto no relajan. Eso sí, son niños que no relajan. ¿En qué niños se ve eso? Se ven niños con constipaciones crónicas, niños agredidos sexualmente, niñitas agredidas sexualmente,
niños con enfermedad de Crohn o inflamaciones crónicas en el ano, se produce tal compromiso inflamatorio del complejo esfinteriano que por más que tú lo estimules, el niño no relaja. ¿Ok? Y es probable, pero no lo sé, que exista una variante de niñitos en los cuales efectivamente hay una alteración de la inervación, pero que no se traduce en un problema que podamos observar histológicamente. ¿Me expliqué? Sí, Doc, muchas gracias. ¿Sí? Voy a Doctor, avanzar. hay Dale. otra pregunta en el chat que le han repetido 2 veces. ¿Cuál es la preparación que indica a los pacientes previo a la biopsia? Bueno. La mayoría de estos niños, cuando ya van a la biopsia, los pediatras le han indicado lavados. Casi todas las mamás llegan con alguna estrategia para hacer lavado, alguna estrategia de supositorio, de glicerina, alguna estrategia. La gran mayoría. Y yo lo que les indico es que le hagan lo que le hacen siempre la noche previa o la mañana previa. ¿Ok? Si nunca le han hecho un lavado, yo no les indico nada. Y ahí me las arreglo. ¿Ya? Yo me las arreglo, si son lactantes. Si son grandes, más de 8 años, 10 años, a todos tienen que ir con un lavado. Sí, por supuesto. Estoy hablando de lactantes chiquititos, que es donde más biopsias hacen. ¿Ya? Doctor, Generalmente ese lactante tú le pones, dame un segundo Jorge, le pones la sonda o le pones la pistola de biopsia, hacen caca, la pones no, hacen caca. Ya la quinta vez ya no les queda y ahí le hacen la biopsia. Jorge. buenas noches, Doc. Disculpe, Doc, ¿las muestras las envía en qué medio para hacer o sea, cuando toman las muestras de biopsia, las envía en qué medio de fijación? ¿Solución salina o formol? ¿O usa Buen algún otro punto. medio? Es que son dos cosas distintas, ¿ya? Para una biopsia rápida, dame un segundito, a ver si rescato esto. Una biopsia rápida tiene que ir en muestra fresca, ¿ya? O para eventualmente, si quieres hacer acetilcolinesterasa, ¿ya? Pero Claro. las biopsias diferidas y para inmunohistoquímica van en formalina. Y aquí les voy a mostrar cómo van, miren, ya que me están preguntando eso. Yo había cortado el video, miren. Ahí saco la muestra con una agujita, saco la muestra, voy ahí a mi mesita, y a mí me gusta porque lo tengo conversado con el patólogo, le pongo un papel, entonces la pongo planita, como un platillo volador. Y ya les voy a explicar por qué, porque, a ver, voy a parar acá, miren. Esa muestra, que es como un platillo, como un plato, vean mis manos, por favor. Si yo la corto y el patólogo empieza a cortar aquí, 1, 2, 3, 4, y se aburre y me cortó solo mucosa, me va a informar un Hirschsprung, porque no va a haber células gangliónicas. Y cuando se pase de largo, se va a topar con solo la mucosa y eventualmente también no puede saber interpretar. Entonces es fundamental que el tipo se oriente y este plato me lo corte así. Y es por eso que a mí me gusta fijarlas de esta manera. ¿Se entiende? Entonces las pongo en un papel, están fijas en un papel, clavo el papelito ahí y va dentro de la formalina. Y listo. Ahora, miren, otro truco, son detalles, ¿ya? Esa muestra, mira, esa muestra, le voy a poner, ahí está, bien etiquetada, y a las muestras le pongo, fíjate, no les pongo el número A ni número 1, les pongo la distancia. Esto se lo digo por experiencia propia. Cuando manden una muestra de anatomía patológica, catalóguenla con la distancia que tomaron la muestra. Entonces yo pongo muestra a 2 centímetros, muestra a 4 centímetros y nada más. Si ustedes no lo hacen así, y ya te aseguro que a los más viejos que están por ahí les ha pasado, tú pones muestra 1 a 3, muestra 2 a 4, muestra 4 a 1, ahí ya nadie entendió nada. Te llega después, el patólogo no entendió y no sabes de dónde la muestra. ¿Ya? Y puede ser muy serio, ¿ya? Puede inducirte a operar a un niño Hirschsprung y no tenía Hirschsprung. ¿Se entiende? Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la muestra de 2 centímetros pudiera no rescatar células gangliónicas, ¿de acuerdo? Y tú pudieras darle valor a esa ausencia de células ganglionares pensando que estaba a 4 centímetros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno,
¿Alguna otra pregunta mientras yo me hidrato? Avanzamos. Entonces, aquí, vean, ya les decía yo, las muestras tienen que ser muy bien cortaditas, muy bien cortadas, y al patólogo hay que pedirle que ojalá agote la muestra. Una muestra de 2 milímetros más o menos permite hacer entre 70 y 100 cortes. Una buena muestra por succión. ¿Y para qué decir una muestra de pared total? El tipo puede estar todo el día cortando muestras. Pero una buena biopsia por succión, uno debiera exigirle a esa muestra entre 70 y 100 cortes para que sean realmente representativos de lo que está ocurriendo en esa mucosa y en esa en particular submucosa, ¿ya? Entonces, miren, ya vamos viendo algunas cosas, ¿no? Entonces, el patólogo primero ustedes le tienen que preguntar, ¿cuántas muestras, cuántos cortes hiciste? ¿Estás viendo la submucosa o no la ves? Porque si no la ves, no me puedes informar que es un giro, ¿ok? ¿Viste los troncos? Sí, sí los vi. ¿Y cómo están? ¿Están gruesos? ¿Se meten en alguna parte? ¿Son normales? ¿O no ves ninguna cuestión? No ves ni troncos ni células ganglionares. Porque si no ves nada, hazle por favor histoquímica. Y si no tienes, mándala a algún lugar donde hagan inmunohistoquímica. ¿Ya? Hoy en día la inmunohistoquímica es una realidad, cada vez más centros disponen de calretinina, su presencia descarta enfermedad de Hirschsprung, muestra las células ganglionares y hoy en día en combinación con enolasa, con CDH, S100, hay un montón, no hay motivo de hablar de inmunohistoquímica. Los patólogos debieran ser capaces de traducir esa información en lo mismo básico que les he preguntado, porque ellos van a mirar esto, ustedes debieran saberlo, pero básicamente decir, bueno, y cuéntame, ¿tiene células ganglionares o no las tiene? ¿Tiene troncos nerviosos? ¿Y cómo están? Sin esos dos elementos no tenemos diagnóstico de Hirschsprung. Y aquí está la diapositiva que siempre muestra Luis, ¿no? ¿Cómo hacer una buena biopsia? Cuando estamos haciendo biopsias de mapeo, laparoscópicas o abiertas, como se muestra aquí en esta fotito, tenemos que tener mucho cuidado de tomar una adecuada muestra que no sea solo la serosis y la capa muscular, porque aquí en este lugar va el plexo de Auerbach, como muestra muy bien el plexo intramuscular. Si yo tomo solo aquí, la biopsia va a estar mal hecha, no voy a tener solo músculo. Tiene que ser al menos de la muscular con la submucosa. Aquí se ve, ¿ya? Y lo mismo ocurre si es que vamos a tomar una muestra por dentro, que son las características muestras de las biopsias por succión. Ya les decía, si agarra solo mucosa, no vamos a ver la submucosa y por lo tanto, si agarra solo la mucosa, miren aquí abajo, no vamos a tener posibilidad de identificar y el patólogo podría decirnos, muestra compatible con Hirschsprung. Por supuesto que es compatible con Hirschsprung porque si él, como él no sabe, él está informando ausencia de células ganglionares. Pero eso es un graso error. Ustedes deben preguntarle, ok, es por el lumen, es de succión, ya, no ves células ganglionares, pero ¿viste submucosa? Ah, no, no vi. Entonces no. ¿Y cuántos cortes hiciste? No, 2. No. A ver, ¿cómo es la cuestión? Y en la muestra que ves algo de submucosa? No, pura mucosa. Claro, el tipo cortó la muestra por arriba, solo mucosa. Entonces, resumen del diagnóstico. El diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung hoy, año 2020, se hace en base a la ausencia de células gangliónicas y a la presencia de troncos nerviosos hipertróficos, gruesos, arremolinados. ¿Está claro? Vean ustedes lo que hace un mal diagnóstico. Este niñito fue operado un montón de veces pensando que tenía un Hirschsprung y la verdad que nunca lo tuvo. Este niñito tenía una miopatía visceral y claro, este niñito se reconstituyó y la verdad que probablemente, miren, nunca se debió haber reconstituido a lo mejor o haber tenido al menos otras estrategias más, ¿ya? Y la verdad que este niño la pasó mal muchos años hasta que, bueno, este niño terminó viviendo con una cecostomía transitoria. No sé si Mari Carmen lo ha visto de nuevo. Volvemos a este señor Hirschsprung otra vez más. Aquí está la cigarrería de los papás, entre paréntesis. Aquí se crió y el papá estaba enojado con él cuando él quiso ser médico. Le dijo, ¿cómo vas a ser médico? ¿Por qué te vas a dedicar a eso si tenemos aquí, miren, una tremenda cigarrera y vendían tabaco? Y bueno, afortunadamente se dedicó a esto porque, entre otras cosas, ustedes saben, él describió la estenosis hipertrófica del píloro también.
¿Les queda claro del preoperatorio? Nos hemos paseado desde el diagnóstico, el recién nacido, que se distiende, es labor del cirujano sondearlo, lavadito, si no responde, medio de contraste, si está muy grave, ileostomía en fosa ilíaca derecha. El niño más grande, tratamiento, tratar que responda, atento a las colitis tóxicas, estos niños se pueden morir, no se olviden nunca que se pueden morir, y voy a quedar con algo en el preoperatorio. Todo niño recién nacido y lactante, en el cual alguien lanza el guante y dice, este niño puede tener un Hirschsprung, ese niño se queda con sondeo rectal cada 8 horas hasta que demostremos lo contrario. ¿De acuerdo? Porque si ustedes se arriesgan y dicen, no, si hizo un poquito, no, si hizo otro poco, se les va a morir algún niño. Con uno hicieron mal la pega, mal el trabajo. ¿De acuerdo? Así que sean cuidadosos. Todo esto que les estoy transmitiendo son experiencias vividas, ¿eh? No es que se me ocurrió. ¿Ya? Así que, de verdad, niños con diagnóstico probable de Hirschsprung, no cuesta nada hacerle un sondeíto, un estímulo. Bueno, si hizo deposiciones 1 o 2 veces en el día, ok, no lo vamos a molestar. Pero si no está haciendo, al menos hay que garantizar que haga al menos una vez al día. Vamos a hablar ahora de las complicaciones intraoperatorias o de las estrategias quirúrgicas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Ya? ¿Cómo prevenir las complicaciones desde el punto de vista quirúrgico? Doc, antes que cambie de tema, ¿qué va a depender de que haga una biopsia por succión o una de pared total por tracción anal? Primero que tenga la pistola buena, cosa que curiosamente, siendo tan barata, para los beneficios que presta, no hay en todos lados. Cuesta conseguirlo. Segundo, que tenga, ojalá, inmunohistoquímica. De verdad que para una buena biopsia por succión, tu centro debe contar con inmunohistoquímica, si le quieres sacar real partido. Y si no, la verdad es que vas a perder un poquito de tiempo, sobre todo si el niño está necesitando que le hagas algo. Si el niño está estable y es una duda razonable y no hay tanta urgencia, hazle una biopsia por succión y arréglatelas a ver si puedes despejar tu duda. Pero lo más probable es que termines haciendo después una biopsia de pared total. Si estoy un poco apurado y yo estoy más o menos claro y necesito certezas, yo le voy a hacer una biopsia de pared total, pero ojo, si le hago una biopsia de pared total, yo en general estoy pensando que ese niño lo voy a operar no más allá de una semana. Porque la biopsia de pared total, y voy a usar estos esquemas, que se toma en esta zona, va a producir un proceso inflamatorio que si pasa más de una semana, voy a tener dificultades a la hora de hacer un descenso, cualquiera de los que aparece aquí en este modo, en este esquema. ¿Ok? Entonces, ojo con la biopsia pared total, en general, a mí me gusta hacerla, pero ya con miras a operarlo. ¿Ya? Ahora, evidentemente a veces eso no ocurre. Hablemos de cirugía. Dime. Quería hacerle 2 preguntas en la parte del preoperatorio. La primera pregunta es con respecto a los colon por enema. ¿Usted usa alguna dosis en específica para hacer los colon por enema o simplemente coloca diluido en solución salina el medio contraste y va colocando hasta que ve la diferenciación de calibre? Ya, bueno, sí, buen punto. Primero eso lo hacen los radiólogos, ¿ya? Ahora, aquí, las veces en que me ha correspondido hacer lo que son estos días en que a veces no hay radiólogo, pongo medio de contraste, una sonda fina, Foley, que no inflo, pero basta con la oliva de la Foley ya para ocupar un poquito de espacio, y voy metiendo medio hidrosoluble, que no es cualquier solución hidrosoluble, es medios hidrosolubles isosmolares, es decir, estoy hablando de osmolaridades entre 280 y 320 más o menos. No tiene mucho sentido usar mayor osmolaridad, porque de pronto uno dice, pásenme un Ipaque, pásenme un Bicipaque, y tú sabes de que Bicipaque hay de varias osmolaridades, ¿cierto? Entonces tienes que mirarlo. Si es de 600, lo diluyes a la mitad, y vas pasando de a poquitito. Lo más importante es pasar muy de a poquitito, para que se contraste el inicio del recto y la zona de transición, despacio. Y después ya se va a ampliar, y como la gran mayoría son rectos sigmoideos, es un examen que la verdad que cualquier cirujano puede hacer con un intensificador de imágenes en quirófano, no tiene mayor complicación. Y pero si lo tienes hace, duda, por último, dime. Disculpe, lo hace sin diluirlo en solución salina. Coloca el contraste solo a través de la Siempre y cuando sea isosmolar. Ok, ya. ¿Ya? Siempre y cuando sea isosmolar. ¿Por qué? Porque al comienzo lo puedes diluir un poco, pero si lo diluyes mucho y no tienes un buen intensificador de imágenes,
la imagen no te sale muy neta para lo que tú andas buscando. Ok. ¿Ya? Doc, A veces yo quiero saber si además hay colitis. Si pones muy diluido, se diluye tanto que no ves las espículas características que ves en el recto con colitis, que se ven un especulado. Eso lo logras cuando está un poquito más concentrado el medio de contraste. ya. Doc, la otra ¿Entiendes? pregunta es con respecto a en la biopsia, ¿existe alguna medida para decir que el tronco está muy dilatado o no? No, no. Yo te diría de que ellos lo ven, generalmente son finitos, pero cuando son más, se arremolinan, se desordenan, eso sí. Y lo que sí es bien capital es que atraviesen la lámina propia, porque eso no es normal. Gracias. Jorge, preséntate, ¿de dónde eres tú? Yo estoy en Ecuador, en Guayaquil, Doc. Bien, eso, si era para que te conozcan todos aquí, las chicas. Oye, vamos a avanzar. ¿Alguna otra duda? Vamos a avanzar. Mira, hablemos de la cirugía. Hablamos del preoperatorio, del diagnóstico. Si quedan dudas, después las podemos conversar hacia el final, porque no. Pero vamos a hablar un poquito de cirugía. Vean ustedes con detención los esquemas, por favor. Vean la operación de Swenson. Corte recto a 1 o 2 centímetros del ano, anastomosis. Swenson modificado, corte oblicuo, suave, intestino que pasa a través del manguito muscular, desmucosado, suave, suave vóley, intestino que llega hasta el ano recto, porque suave lo dejaba abandonado, y vóley lo modificó a como lo conocemos hoy en día el suave. Duhamel, ampolla rectal indemne, cara anterior del recto indemne, y el asa entra por detrás. Y Duhamel 2 modificado en el fondo, en donde esto sube un poquitito para mantener indemnidad entonces del complejo anal. Los primeros eran muy abajo. Vean ustedes, es súper interesante esto porque nosotros hacemos fundamentalmente hoy en día en todo el mundo cirugía de Swenson y de suave, es lo que se hace mayormente, y Duhamel, que en Chile no se hace mucho, pero en España, en Colombia, también en Ecuador, se hace mucho Duhamel. Nosotros no tenemos mucha experiencia en Duhamel, ¿ya? Y aquí volvemos a lo mismo. El tratamiento es eliminar el segmento gangliónico, preservando continencia sin dañar la vejiga. Y vamos al grano. Miren, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que sacar el segmento enfermo. En este caso, es sacar el recto. Y vean ustedes esto, vean, miren aquí. Vean hasta aquí. Y claramente aquí nosotros logramos dibujar la zona de dilatación, la zona de transición, y aquí se dibuja ya un intestino más bien sano. Pero aquí, el intestino enfermo más o menos claro, es todo eso, como les mostré, y aquí, la bolsa dilatada en esta placa que también les mostré, también debe salir. ¿Ok? Entonces, las estrategias quirúrgicas van a variar. Y eso es cuando yo les decía de que hay que manejar distintas estrategias quirúrgicas para distintos pacientes. Es cierto que esta es la más frecuente, y afortunadamente la gran mayoría de la gente que se dedica a esto lo hace bastante bien. Pero no es llegar y hacerlo igual, no es un copy-paste. En mi preoperatorio, los pacientes quedan preparados completos, con las piernas incluidas en el campo. Siempre les hago una irrigación directa. Yo conecto directo la solución fisiológica al ano, directo, y lavo con suero tibio, lavo con el paciente en la orilla de la cama, y lavo hasta que deje absolutamente limpio, porque la verdad que no hay lavado preoperatorio que sea más eficiente que un buen lavado en el intraoperatorio, antes de hacer una cirugía. Ya les dije, el paciente incorporado, y en los niños más grandes, bueno, los pongo en la orilla de la mesa y utilizo no pierneras, sino que los brazales. Usan las mismas camillas para los brazos de los adultos, las uso para poner las piernas de los chicos. ¿Okay? Y aquí se ve cómo la posición, el mismo pie que están envueltos, los utilizo para posicionar al paciente. Y a ver si se carga el video, un segundito. He ido tanto para adelante y para atrás que se puede despertar un segundo. Ahora se debería cargar aquí. Bueno, pero básicamente estoy mostrando que hay un anillo que utilizamos regularmente para nuestras cirugías, pero no es fundamental utilizar el anillo este
para la cirugía. Voy a avanzar nomás, después nos detenemos. Aquí vean ustedes, cuando usamos cirugía laparoscópica para liberar el colon por dentro, nos ponemos en los niños pequeños en la cabeza del paciente, absolutamente en la cabeza del paciente. ¿Ok? No, y si son más grandes, nos ponemos al lado derecho, más o menos cerca del tórax, y el trocar de trabajo queda en el hipocondrio derecho. Aquí abajo está el ano, y la óptica va a entrar desde el hipocondrio derecho y va a mirar hacia la pelvis. Con mi mano izquierda en el hipocondrio izquierdo, un poquito más abajo, y la mano derecha un poquito más arriba de la fosa ilíaca derecha. Esa es la posición con la cual yo al menos me siento más cómodo para liberar y esqueletizar el colon. La verdad que no hay grandes sorpresas. Déjenme un segundito denme un segundo. Voy a dejar de compartir la pantalla, un segundo. Porque... Sí, se ven los videos. Y ahora sí, bien. Disculpa. Yo buscaba dónde compartir la pantalla y no sabía. Ya. Ahora sí. Les decía que, a ver si no, algo le pasa cuando lo paso a compartir pantalla, pero bueno, esto no tiene importancia. Yo entro con una aguja de Veres eventualmente en el ombligo, ¿ok? Y, dame un segundito que algo está pasando con los videos. Y esta es la estrategia, ¿ven? El trocar subcostal derecho, trocar de mano izquierda, trocar de mano derecha, están apareciendo unas líneas que no sé de dónde salieron, y este es el trocar que utilicé para hacer el neumoperitoneo, no tiene mucha importancia, ¿ya? Pero esa es mi distribución habitual, y se puede utilizar perfectamente esta misma estrategia, incluso en pacientes colostomizados. No hay ningún problema. Si el niño tiene colostomía y tú quieres liberar y hacer un descenso, y después dejarlo protegido por sin tocar las colostomías, se puede hacer, y lo hacemos. ¿Ok? Voy a ver si logro echar a andar esto, porque si no voy a tener que esperar un ratito, pero no tiene sentido que avance si no tengo los videos. Denme un segundo. Por algún motivo, es que si no los puedo mostrar aquí. ¿Se ven ahí o no? ¿Se ve el video? Sí, 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 doctor. Sí, doctor, se ve. ¿Se ve? Ya. Por algún motivo no corre cuando me comparto la pantalla. ¿Ya? Voy a avanzar desde aquí por ahora. Miren. Este niño, estamos explorando en el ingreso con un diagnóstico de Hirschsprung. Observen detalles. Aquí hay detalles que les quiero ir compartiendo. Vean estos vasos gruesos que llegan hasta el borde antimesentérico. La verdad que siempre utilizamos la biopsia intraoperatoria. Es fundamental tener biopsia intraoperatoria para poder operar bien a estos niños. No podemos descender un pedazo de intestino gangliónico a gangliónico y no saber. Pero existen algunos elementos macroscópicos que nos permiten orientar. Está de más decir que la zona estrecha, lo más probable es que sea la zona agangliónica. Y la zona dilatada es la zona de transición y también enferma. Y la zona estrecha más proximal, lo más probable es que esté normal. Entonces, bueno, si no está muy estrecho, estos vasos que alcanzan, vean, el borde antimesentérico que hace acá, vean, con un intestino grueso, ahí está zona de transición, se aleja, se dan cuenta los vasos, se empiezan a alejar, y ya no hay vasos en el borde antimesentérico, esa ya es zona de transición. Y vean, empiezan a aparecer de nuevo los vasos, ahí se ve muy bien, vean, zona enferma, y vean los vasos en la zona agangliónica que ocupan casi hasta el borde antimesentérico, se topan. Ahí hay un truquito para pensar en zonas de aganglionosis. Aquí, otra lección que no debemos olvidar. Cuando entramos tenemos que mirar los ureteres y tenemos que mirar los deferentes. No podemos seguir avanzando a la cirugía si no los identificamos. Lo que vamos a hacer aquí es la cirugía que describió el doctor Georgeson, que es básicamente liberar el recto para que cuando lo vayamos a recoger por el ano, se nos faciliten las cosas. Ese es el objetivo, ¿ya? Se nos faciliten las cosas. Yo no sé por qué hice estas rayas aquí, pero bueno, seguimos.
Ahí están los ureteres. Voy a tratar de compartir la pantalla de nuevo, así a ver si funciona. Ya. Ahora está funcionando. Sigue. Este es un video del doctor Abello, que para que vean, en Colombia, para que vean que las cosas son iguales en todos lados, vean, zona gangliónica, zona estrecha, vean, zona de transición, zona dilatada, se ve muy bien, y zona estrecha. Eso es factible de ver, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar lo que nosotros hemos llamado, el segundo cono. Vean, aquí está la anatomía, y ustedes aquí ven cómo voy aproximándome a la zona dilatada, ¿ok? Y nosotros somos capaces de ver cómo en la zona próxima a la zona dilatada nuevamente se normaliza el diámetro. Eso es lo que idealmente hay que descender. Y que se ve muy bien aquí en el video. Vean, vamos subiendo, zona dilatada, vean lo grueso que está, vean cómo se nota en la laparoscopía. Y empieza lentamente a ablandarse el material, y vean, y cambió el intestino. ¿Se dan cuenta? Ese intestino es el que hay que bajar. Tiene un diámetro claramente distinto que la zona dilatada. Vean, está distinto, incluso un poquito dilatado. Puedo irme más arriba hasta que yo esté realmente contento de que voy a descender a una zona de diámetro normal. Y aquí tenemos el paciente en cuestión. Vean, aquí el cono 1, cono 2. Nosotros descendemos proximal al cono 2. Dime. Esos cambios de calibre, digamos que el segmento dilatado, el de transición, sea más o menos completo cuando el niño está más o menos bien manejado con lavados. Porque un niño que se ha mantenido mal manejado con muchas deposiciones se va a ir dilatando progresivo hacia arriba, ¿no? No tanto, fíjate tú. El sigmoide es súper generoso en dilatarse, ¿ya? Y por lo tanto, generalmente, en la vuelta del ángulo esplénico, uno ya empieza a ver un intestino más estrecho. Generalmente es así, gracias a Dios. Porque si no, si se dilata hasta el otro lado, que a veces ocurre, es más complejo definir el descenso. Eso es cierto. Bueno, de la biopsia ya hablamos. Es curioso, hay algunos videos que están corriendo y otros que no. Algo hice mal. Pero, a propósito de la biopsia, dime. Pregunta Mónica Hidrogo. ¿Sí? En pacientes con estreñimiento crónico importante, ¿puede aparecer esos vasos grandes que llegan hasta la región antimesentérica? Con estreñimiento crónico, no, no, porque se va dilatando y los vasos se van quedando atrás. No se ve. No se ve como se ve aquí. Los vasos... Sería como la zona de transición en el fondo. Exactamente, se parecería a la zona de transición. Exacto. Estos vasos grandes que se topan en la borde antimesentérico es característico de la zona agangliónica. Súper característico. Bueno, volvamos a la biopsia, ¿cierto? Ya les dije que la biopsia tiene que ser hecha y que ojalá tome, como ya les dije, desde afuera, ¿cierto? Mucosa y, muscular completa, la serosa y las dos musculares, ojalá que descanse un poquito sus mucosas. Ahí está la biopsia, ¿sí? Aquí tenemos, a ver si corre, porque está corriendo un video por medio. Qué curioso, no sé qué le pasa, pero aquí corre. No sé por qué cuando comparto la pantalla se desaparece, pero vean aquí de nuevo lo mismo, ¿ven? Vasos que se proyectan más hacia el borde, ya 2 centímetros estoy midiendo, aquí está, ahí voy a hacer una biopsia, en lo que me parece una zona agangliónica, vean, corto la muscular hasta que aparezca la mucosa, ¿ven? Esta es la forma de hacerlo, ahí, ojalá hay que tratar de no cortar la mucosa, pero este niño, si lo defuncionalizas, yo no me complico. Miren, ahí se ve en el corte que queda la mucosa indemne, ¿ven? Miren, este niño lo estoy mapeando. Y claro, y si rompo la mucosa, le puedo poner un punto. Ahora, si está desfuncionalizado, uno en general está más relajado, pero hay que tratar de estar muy atento a las filtraciones en estos niños si es que uno no los desfuncionaliza. Miren esa forma, vean, en ninguno de los 3 casos rompí la mucosa, pero se puede romper, y se puede romper a veces en esta segunda maniobra, aquí. Vean, ahí yo estoy liberando la muscular, rechazo la mucosa,
y puedo ponerle un punto, cortar ahí, ¿ven? Pero ahí voy a cortar la mucosa o no, no sé, parece que sí. Pero si tengo dudas, como en este caso que tuve dudas, le puse un puntito. Y se puede poner un puntito también por vía laparoscópica. ¿Ok? Ahí está. Bien. Sigo avanzando. En estos casos, yo estoy hablando de cirugía, ¿no? Y con cirujanos, pero en general abrimos el retroperitoneo, siempre identificando el deferente, que está aquí abajo, o sea, perdón, el uréter, que está aquí abajo. Voy a achicar un poquitito esto para que salga todo el cuadro, aquí. Y demarco la reflexión peritoneo vaginal. Ya ahí, demarcada la reflexión, ojo de nuevo, uréter por aquí, vean, aquí el uréter hay que ir a buscarlo, siempre hay que verlo, no hay que descuidarse con eso, hay que ir a buscar el uréter, ahí está el uréter, ¿ya? Y hay que ver el uréter, no hay que pensar. Y aquí hay algunos truquitos que les comento, por ejemplo, podemos meter un aspirador fenestrado por el ano y podemos enhebrar todo el recto y el sigmoide, y eso nos permite, vean ustedes, levantar ahí, y eso me facilita la disección, sobre todo para estos mega rectos gigantescos que a veces cuesta mucho levantar para tener una buena esqueletización de esta zona, que queremos obviamente vascularmente controlar, ¿ya? Eso con un aspirador desde el ano, ¿ya? Eso funciona bastante bien. Aquí de nuevo otro paciente con lo mismo, el aspirador funciona y vean ustedes que yo con el aspirador fenestrado puedo incluso arremangar completamente el recto. Vean, yo le pongo aspiración a la aspiradora y entonces se colapsa todo y vean, ustedes pueden con el aspirador moverlo para un lado, moverlo para el otro y tienen acceso, un buen acceso a los dos lados del recto. Y si es que no tienen el aspirador o quieren ir innovando, pueden hacer esto también, que es poner un par de puntos. Este es intestino que va a salir, así que tampoco es tan dramático poner un par de puntos transfixiantes para esqueletizar. Y vean ustedes, aquí voy a poner 3 puntos del intestino, y de esa manera el recto que va a salir, otro punto más, y de esa manera con estos 3 puntos, vean cómo dispongo el recto para caer, vean, en el mesenterio, y en este caso con un bisturí armónico, puedo esqueletizar de mejor manera el recto. Son truquitos que pueden ayudar a una cirugía que sea más entretenida, ¿no? Una consulta. Sí, dale. Si el paciente viene bien manejado con las irrigaciones y el colon no está muy distendido, ¿cómo determina la zona de transición a descender? ¿Con el mapeo intraoperatorio? Le hago, claro, generalmente utilizo estos varios trucos que tenemos, la zona más estrecha, el cono 2, como te comenté, y siempre hago una biopsia en la zona normal. Y mientras me la está analizando el patólogo, yo empiezo a trabajar en esto. Por eso la primera imagen que mostré fue justamente dame un segundo. Que fue justamente la biopsia. Lo primero que hago es la biopsia, ¿ya? Y utilizo esas estrategias y voy a ir avanzando y quédate ahí en el audio porque te voy a comentar algo. Esqueletizo utilizando cliperas, coagulación monopolar, ligature, lo que tengamos, ¿ya? Armónico, lo que tengamos, ligadura, o sea, cualquier cosa para ir controlando el mesenterio y desvascularizando el recto distal, ¿ya? Ahora, déjame ver si hay algo más, espérate. Bueno, lo que tú me estabas comentando. Hay más trucos todavía, te los voy a mostrar ahora. Te voy a mostrar otro truco más adicional que es de unos colegas brasileños, que es muy interesante, que se los voy a comentar. Pero básicamente, biopsia, el estudio del enema varitado, que se supone no sirve, a mí me sirve. Yo encuentro un buen estudio por contraste de varios, por enema ayuda, más los trucos que les he comentado. Ya llevamos harto rato, ¿no? Mira, voy a estar 5 minutitos más. Hablemos de la anatomía del canal anal y podemos seguir otro día, salvo que ustedes quieran seguir. Pero miren, esta es una linda imagen de una disección de un paciente mío que está a punto, miren, no corre el video, ¿eh? Algo le pasa, pero aquí va a correr. Ah, miren. Denle un segundo que se está guardando. Parece que hice alguna modificación yo sin querer. Denle un segundo, por favor. Doc, si quiere,
siendo ya casi las 10, Claro, podemos seguir vamos a otro día, dejarlo ¿no? para otra Para la sesión. próxima. Cierto, Y- porque todos tienen que hacer. Yo estoy entusiasmadísimo, pero lo que podemos hacer es que si que lo grabaron, lo suben